Yunang rumanan y famianan completo dia canal Palabras Actualizada, un simán de gran manera bendicionar para cada uno de vosotros. Señor, nos a ver, den su palabra e desea que etin para cada uno de nós que forma parte de su pueblo. Tema para ver mainta titular Unión. Los textos de meditación te dicen lo siguiente. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, rumanan, me está apelando a vos, para vos estar de acuerdo con otro. No permite división entre vos, mas sea completamente un de mente, de mesma convicción. 1 Corintios 1, versículo 10. El apóstol Pablo hace una apelación al pueblo de Dios para estar unido con otro de mente y convicción. Importante está para nos comprender que la palabra de Dios está mostrándonos aquí. Para sobra, si no está así, fácilmente nos llegan a conclusionan robés. Para por llegar a un de mente y de convicción, mestertin un centro, y el centro ha quedado una cabeza en el texto arriba mencionado. El centro está Cristo Jesús. Eso significa pues que el evangelio de Cristo Jesús, su carácter y su misión es base para nos formar unidad y convicción. Hoy vez nos trata el tema de unión con el concepto de uniformidad y viceversa. ¿Qué es la diferencia entre los dos? Unión o unidad tan al momento que nos trata con el tesoro de Dios, con el mismo propósito, amor, sumisión en la palabra de Dios y sumisión. Con otra palabra, mi hermano, aquí no se trata de diversidad con el mismo misión y propósito. Uniformidad se trata el mismo pensamiento, el mismo gusto, el mismo éxito, etcétera, etcétera. Tratando con el tema de unión o unidad, nos mester tener en cuenta libertad religiosa. Primeramente, libertad religiosa da espacio para fe por desarrollar la madurez. Con otra palabra, da espacio que Dios te da a cada persona para desarrollar su fe, para que fe y porta convencer de corazón y sin ninguna clase de obligación. La palabra te llama a nos para no permitir división entre nos. La pregunta importante y esencial está para que petición aquí, con nos por evitar y hasta eliminar división. Para eso aquí nos tiene nos maestro, Cristo Jesús, que trata toda gente con libertad religiosa para conciencia no queda violada. Él trata división con amor, verdad, humildad y promoviendo paz. Tomando en cuenta que Jesús da revelación completa de Dios, banda de conocimiento aquí, la palabra del Señor está dándonos el camino de pacana para evitar, o pasea evitar, trata o eliminar diferencia de opinión y división. Esta vez nos así aquí.
E não laga a maneira de pensar do mundo aqui forma vosso. Al contrário, laga Deus transforma vosso e dona vosso uma maneira nova de pensar. E ora aí, vosso lo constata que qualquer de vosso está lo que está bom, agradável e perfeito. Romanos 2, versículo 2. Com outra palavra, meu irmão, nossa maneira de pensar, para com diferença de opinião ou divisão, mas ter tabau de controle e de acordo com a maneira nova de pensar que Deus quer formar em nós. E a palavra de Deus assim aqui. Não larga nossa maneira de pensar que da forma de opaco o mundo aqui. Pois, Senhor te chama nós para estar unidos e não permitir divisão que te nos enfoque riba nossa missão, qual está sua missão. Nossa oração, Senhor, danke para instruir-nos a ver, para que a união que bota deseja de boa palavra e bom de bom pueblo. Danke na Cristo Jesus, que trata com cada diferença de opinião e divisão riba base de sua própria posição, como é as de will, de relação e união. Espírito Santo llena nosso coração com amor e verdade, para ter tranquilidade, humildade e paz, nos apresentar-nos mesmos diante de nosso eterno Senhor e humanidade em sua totalidade. Amém e amém. Bom semana, meu irmão. A mensagem que te chega-nos por meio de bom canal é Palavra Atualizada.